hay un punto en el que vos sos lo que querés. Ser un héroe no está relacionado con el potencial, sino lo que haces con lo que tenés. Cuando lo empezás a vivir de esa manera, es una hoja en blanco. Todo está por escribir. Yo creo que todos somos un poco raros, pero no todos nos animamos a sacar nuestra rareza. Hoy estoy acá con Ignacio Escalercio, Buenas. escritor, historiador, profesor de idiomas, si querés presentarte. Bueno, me presentaste vos, pero básicamente soy escritor, historiador, profesor de idiomas. No, creo que me considero más un creador. Un Un creador. Un creador. creador de mundos, un contador de historias. Bueno, a mí la faceta que principalmente me interesa y es por la que me interesaba mucho que estés acá, es la de escritor, que en realidad sabemos que conlleva muchas otras cosas. Y en ese sentido quería preguntarte cómo es que vos empezás a ser escritor, porque sé que es un largo camino. Sí, en realidad la verdad es que empezó como un juego, más o menos. Parcialmente como un juego, parcialmente como una actividad de la escuela. Una profesora que teníamos nos dio una actividad donde teníamos que eh, buscar o escribir un fragmento de texto en base a una regla ortográfica que estábamos viendo. Y a mí se me ocurrió escribir un fragmento de texto como si estuviera tomado de un libro, pero no estaba tomado de ningún libro. Claro, Lo creé en el momento, digamos, ¿no? Y a partir de ahí me gustó el ejercicio, dije, che, qué interesante sería hacer toda la secuencia hasta llegar a esa parte. claro. Y ahí nació mi primera obra, que es El Bastón de Zafiro, ¿A que qué edad tenías en ese momento? tenía 12 años. Claro. 12 Y años, ahora un tenés, niño. Y ahora tengo 36. o Tuve que sea que pensarlo, pero 36. una obra de 22 años, 24 24 años, años. 24 años, 24, wow. Sí, tremendo. 24 años. Que bueno, no sé si querés mostrar que ahí tenés. Sí, de hecho, bueno, este es el primer tomo, el primer libro, ¿no? La travesía. Que obviamente, digamos, llego acá después de todo un recorrido en el que la obra fue creciendo. De hecho, bueno, originalmente estaba pensada como una obra en 3 partes. Esta es la segunda, también publicada. Em, Estaba pensada como una obra en 3 partes, pero bueno, en el proceso en el que fue creciendo y madurando la obra, digamos, eh, lo que sucedió es que fue complejizándose. Yo tenía pensado el final desde el principio, y en el medio, digamos, se me complejizó un poco y terminaron siendo 4 partes. Claro. Pero ¿Que ya las tenés las 4 escritas y no publicadas o te falta terminar alguna de las obras? estoy escribiendo la tercera parte ahora. Tengo algunos fragmentos escritos de la cuarta parte, de lo que sería el cuarto libro. Pero sí, ahora estoy escribiendo la tercera. eh, Entre otros proyectos, porque la verdad es que justamente lo que me pasó al empezar a complejizar la historia, se fue complejizando el mundo, y eso derivó en que se me fueron ocurriendo otras ideas también para Claro. futuras historias, un montón de ideas, que en algún punto lo que me pasa es que el mundo mismo fue cobrando vida propia, digamos. Claro. Entonces, cada pueblo, cada región que fui creando, cada personaje tiene su historia, su trasfondo, su origen. Eso fue derivando en que el mundo cobró vida propia y medio que las historias se van multiplicando, las ideas, las Mm. semillas de futuras historias. De hecho, bueno, el otro libro que tengo publicado, eh, que fue entre medio de las 2 partes del Bastón de Zafiro, es Cuentos de Anator, que nace justamente como una recopilación de relatos, o busca representar una recopilación de relatos tradicionales del mundo de Anator, justamente, que es el mundo donde está ambientada originalmente la obra, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bueno, y ahora te interrumpo un segundo porque esto en realidad, además de ser un podcast, es una charla y una de las partes más importantes es el mate y la comida. Me encanta. Así que hoy hice una torta de manzana o una tarta, la verdad que no sé en este caso cuál sería la denominación correcta, de manzana con canela. Así Buenísimo. que vas a probarla. Yo ya me había agarrado una servilleta porque estaba ansioso por comer, pero me sentí que te estaba interrumpiendo demasiado. Así que Gracias. Che, tiene muy buena pinta, ¿eh? sí, esta una torta muy otoñal, aunque hace mucho calor. Claro. Em, bueno, y Uh, un comentario para hacer respecto de los libros que tenés vos.
publicados es que las portadas están pintadas por un artista que casualmente es mi hermano, Javier Tevez. Eh, la verdad están tremendas las portadas. Excelente. Así que bueno, pero antes de seguir adentrándonos en lo que es la obra y ya, porque es un poco tu presente ese, a mí me interesa saber cómo es ser un nene de 12 años y de repente ser un escritor. Porque viste que siempre que los chicos tienen como gustos muy específicos y se centran mucho en cosas muy específicas, puede pasar varias cosas, entre ellas por ahí te miran raro o por ahí te admiran. Por ejemplo, un nene que juega toda la vida al fútbol y es lo único que hace, es un capo. Pero ahora el que escribe, no sé. Vos me dirás cómo es que eso te fue afectando a nivel social y demás. Sí, es una buena pregunta porque lo que yo recuerdo es, cuando yo empecé, em, como ya te decía, empecé como un poco como un juego. Entonces, pasó un tiempo hasta que se convirtió en algo que otros sabían que yo hacía. Mis compañeros, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Recién el año siguiente, ponele que empezó a hacer algo que yo ya lo tomaba un poco más en serio, digámosle. Em, y, y empezó a marcar también un poco mi perfil de las cosas que me gustaban. O sea, ya, si bien ya venía, digamos, pero como que no sé si fue tanto por el hecho de escribir, sino porque me empecé a interesar por cosas y por todo un mundo por ahí que no todo el mundo a mi edad, en ese momento por lo menos, estaba interesado, por lo menos mis compañeros, mi gente más cercana, qué sé yo, por ejemplo, la fantasía en general, mismo el tema de leer más, ¿no? ¿Y Como, qué vínculos tenías vos que estuvieran relacionados con estos gustos tuyos que tenías? O sea, ¿con quiénes los podías compartir? bueno, principalmente yo ahí, una de las personas con las que más compartí y comparto esto es Agustín, primo, digamos, como mutuo. Claro, Pero con él, justamente desde chicos, desde muy chicos, jugábamos juntos a muchas cosas, nos gustaban las mismas cosas, mismas, no sé, por ejemplo, mirábamos algunos anime que salían acá, como Dragon Ball, Caballero del Zodíaco, ¿no? claro. Y eso era algo que ya nos unía, ¿no? Mm, Em, entonces, bueno, con él como que un poco fui forjando esta identidad también un poco a la par, claro. ¿no? Y después, mi hermano también, el mayor, Santiago, que con él también, desde chico, él fue el que me introdujo a, por ejemplo, Caballero del Zodíaco, ¿no? Claro. Eh, esos eran como los más cercanos en cuanto a ese tipo de intereses. Después tenía algunos compañeros de la escuela que también, más o menos, compartíamos gustos e intereses. Eh, y sí, cuando empecé a escribir, me hice bastante amigo de una compañera que también escribía, creo recordar que escribía más poemas, ese tipo de cosas, pero me acuerdo de esto porque ese año teníamos una profesora de literatura que no era la misma con la que yo había empezado a escribir, porque fue el año siguiente, que nos daba nos daba espacio en su clase, después de que hacíamos las actividades, para escribir en clase. Mm, Entonces nos dejaba escribir en clase. claro, Y a veces nos sentábamos juntos porque nos mostrábamos lo que escribíamos. claro. Claro, vos escribías sobre espadas y ella escribía cosas más de la vida por ahí, Claro, ¿no? sobre flores. Claro, Yo escribía claro, sobre espadas y ella sobre flores. claro. Eh, sí. ¿Y Pero sí. qué, digamos, vos te cruzaste con gente que en realidad no te cruzaste porque eran tus familiares, que compartían los mismos gustos, pudiste compartirlos con ellos y, y mientras tanto seguías construyendo tus mundos, pensando tus historias, pero ¿cómo te acompañaba eso en tu vida normal? Porque viste que, vuelvo al ejemplo del nene futbolista. Mm, El nene, o sea, el nene que es futbolista muchas veces te das cuenta de que juega al fútbol, por más que no lo veas adentro de una cancha, o, o sabés que lo acompaña en su vida el hecho de que juega al fútbol o de que toca un instrumento, te condiciona mucho en tu desarrollo, en tu forma de ver el mundo. mm. ¿Cómo lo viviste vos eso? Sí, bueno. em,
es interesante porque va en línea con con la pregunta que me has hecho originalmente. Em, por un lado, sí, o sea, claramente después, a partir de que empecé a escribir, yo siento que fui construyendo una especie de identidad como escritor en el vocabulario que uso, en la manera de expresarme, es como se va convirtiendo en una especie de, como un poco lo que dijiste, como un enfoque de la vida prácticamente, Claro, como que una ya, cosmovisión. claro, sí, sí, una cosmovisión tal cual. Porque en algún punto es como, si yo lo miro para atrás ahora, digo, mi manera de relacionarme con el mundo prácticamente es esto de narrar, de contar una historia, ¿no? Que involucra un montón de cosas, porque también involucra qué tipo de actividades me fueron interesando. Yo, por Claro. ejemplo, también desarrollé pronto un interés por lo que es la actuación, eh, que empalma con algo que, bueno, quizá también podemos hablar después, el tema de los juegos de rol, ¿no? Que es algo que me Sí. atrajo un poco porque ya venía como jugando ese tipo de cosas más actuadas con Agus, Mm. mi primo, y bueno, después como que derivó en algo más formal, ¿no? Bueno, en línea con eso, me imagino que, por ejemplo, los juegos de rol habrán sido una de ellos. ¿Hubieron inspiraciones o cosas que te motivaron o que usaste de referencia para escribir, para crear mundos, para... ¿Cuáles fueron esas cosas? Sí, bueno, primero yo empecé a leer cuando, más o menos un poco antes de cuando empecé a escribir, un par de años antes, había empezado a leer en ¿Qué serio. leías? Mira, el primer libro que yo recuerdo, estoy seguro que algo debo haber leído antes, pero el primer libro que yo recuerdo haber leído es un libro de Elsa Bornemann que se llama Socorro. Es un libro de terror para chicos. Sí, típico que te hacen leer en la primaria Claro, o principios de secundaria. sí, de hecho, o sea, es ese estilo. Yo creo que ese libro lo leí, me lo sugirió mi mamá en una Ah, feria del mirá. libro. Estábamos en un stand y me mostró, mirá, este libro para mí te puede interesar, te puede gustar. Así que bueno, creo que yo ya había leído algo de ella, de la autora. Entonces fue por eso que me lo recomendó. Mm. Me dijo algo, recuerdo algo así como tengo como la imagen de ella preguntándome, ¿qué te parece este libro? ¿Te parece que te puede interesar? ¿Querés que te lo compre? Y fue como, bueno, dale. Y eran todas historias cortas, ¿no? Todas así como de terror, suspenso. No diría que me marcó, o sea, no fue una influencia como escritor, nunca escribí, o digamos, no es un género en el que incursioné mucho, no diría nunca. Tengo un relato ahí escrito medio terror suspenso, em, pero después creo que marcó un poco la manera justamente de acercarme a la narración, a la Mm, narrativa, ¿no? Y después, bueno, Tolkien, claramente El Señor de los claro. Anillos fue la Pero primera obra eso larga que llega leí. después, más de grande. Sí, pero yo leí Tolkien, a ver, yo leí Harry Potter a los 12 más o menos, Claro, y Agus me recomendó justamente, mi primo me recomendó este libro, después de que yo leí Harry Potter, ¿no? claro. Creo que leí los primeros dos de Harry Potter y ahí leí El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos fue mi primera puerta como a la fantasía más, si se quiere, filosófica, ¿no? Mis libros tienen algo de eso. Después, obviamente, leí también las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia las leí antes, ahora que lo pienso, también. Eh, se me mezcla un poco el orden de las cosas, pero fue todo Claro. más o menos por la misma época. Y también me marcó un poco justamente los anime que miraba, ¿no? Como el tipo de, por ejemplo, el tipo de relato heroico que consumía, Claro. llamémosle, ¿no? Entonces toda esa fusión fue un poco marcando Qué lo que bueno que escribía. si tenemos que hablar del Bastón de Zafiro, que es tu primera obra, tiene ese formato que medio que en el anime después se llamó shonen, bueno, antes en realidad se llamó shonen, que es esto de los chicos que arrancan una travesía siendo muy tranquilos o muy indefensos y que después van teniendo su desarrollo. Sí, sí, de hecho el formato, a ver, hay dos cosas que para mí marcan el formato. Uno es el típico formato shonen, esta idea de el héroe que todavía no es y que está en su casa tranquilo, por así decir, haciendo su vida y Claro, pasa algo, ¿no? O sea, en el caso del Bastón de Zafiro, uno de ellos tiene un sueño al principio que es medio raro, que él no recuerda al principio bien el sueño, qué es lo que soñó, se recuerda de algunos detalles, y el mismo día recibe la visita de un amigo de sus padres, ellos son huérfanos los dos, en diferentes momentos quedaron huérfanos, digamos, pero bueno, pasaron diferentes cosas, ellos son dos amigos que viven como hermanos prácticamente, el menor es el que tiene el sueño, reciben la visita de un amigo de sus padres, que le cuenta alguna noticia, siempre, digamos, como que el comienzo del libro plantea que él siempre viene a contarles como noticias de claro. afuera.
Y hay algunas cosas que este hombre dice que el personaje como que siente como que ya las escuchó, como que eso ya pasó, ¿no? Y está conectado con el sueño, ¿no? Entonces, así empieza la historia. El amigo le dice, che, eh, por ahí tendríamos que darle bola a este sueño, digamos, ¿no? O sea, Mm, algo tiene, claro. ¿no? Bueno, vamos a investigar un poco más de tus padres y a ver a dónde lleva eso. Bueno, y así empieza la aventura. ¿No? Entonces tiene ese formato de, como decías, ¿no? Dos jóvenes que están ahí tranquilos haciendo su vida, ¿no? Pasa esto y salen, en principio, a un viaje que digamos, pretende ser un viaje tranqui, ir a averiguar un poco sobre los padres a una ciudad que está más o menos cerca. Mm, Bueno, evidentemente pasan cosas, porque por ahí, claro. por eso son Por cuatro eso son libros, ¿no? 4 en vez de Claro, 3. claro. Claro. Sí. Bueno, o sea, hasta ahora venimos hablando como, si se quiere, medio biográficamente. Y una de las cosas que me interesa para este podcast tiene que ver mucho con, en realidad, cómo se da el desarrollo personal y la evolución de las personas, un poco en función de las cosas a las que le dedican tiempo y un poco en función también de todo lo que pasa en la vida que no necesariamente lo decidimos o a veces está estipulado. Entonces, o sea, se me ocurren muchas preguntas para hacerte, pero para empezar, ¿qué hay de todo lo que vos te estaba pasando mientras estabas escribiendo estos libros, justamente en la narración de estos libros? No sé si específicamente en decir, este momento de la historia, Mm, pero tal vez el tono, tal vez las temáticas que tocabas, tal vez las inquietudes de los personajes eran algo que también te correspondía a vos, mm. o tal vez no. Por eso es una pregunta abierta. Sí, bueno, sí, la respuesta primero es sí. Sí hay de eso. Obviamente que en el momento, quizá porque era chico, no lo registraba de esa manera. Sí, mirando para atrás, lo fui viendo. En realidad ya en el propio proceso de ir como madurando la obra, me fui dando cuenta. Por ejemplo, esta cuestión de el niño que, o bueno, es un adolescente quizá, pero que tiene un potencial en el cual no cree, ¿no? Del todo y que a la vez es mayor de lo que cree, ¿no? Entonces, eso de alguna manera em, está expresando algo que yo en ese momento quizá lo tenía más en la forma de una sensación sin mucho razonamiento, ¿no? Medio inconsciente. Claro. Em, y que yo me doy cuenta que es un poco el arco argumental de mi adolescencia, digamos, ¿no? Ir Claro, aceptando que, que por ahí yo tenía más para dar y para ofrecer de lo que yo quería, digamos, ¿no? Y esto de, claro. bueno, y hay ciertas premisas en el libro que tienen que ver con eso. Hay una frase que se dice cerca del principio de la historia, que es algo así como ser un héroe no está relacionado con como las capacidades, no me acuerdo la frase exacta, pero digamos con el potencial en sí de lo que puedas llegar a lograr, sino lo que haces con lo que tenés. Claro. ¿No? Es como, ok, tenés esto, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Y eso fue moldeando también un poco mi filosofía de vida. ¿Hubo algún momento donde te diste cuenta de, che, pará, tengo que hacer lo mejor con lo que tengo si yo quiero ser eso que quiero ser? Sí, yo creo que fue, a ver, yo en un momento decido, eh, fue un momento bastante clave, estudiar historia Ujú. Que cerca es del final otro de tema secundaria, que también vamos a hablar. claro, bueno. Em, yo decido estudiar historia y me encontré un poco en la disyuntiva, porque yo quería estudiar historia porque como venía, en realidad está todo relacionado, de hecho, porque yo venía leyendo fantasía y qué sé yo, fantasía medieval, me gusta, eso me derivó, digamos, en que tuviera un interés por la historia medieval. Claro. Em, Cuando tuve historia medieval en la escuela, fue como, che, me gusta mucho, dije, bueno, quiero estudiar historia, ahí fue, me decidí, ¿no? Pero eso era, nada, fue antes de la secundaria en realidad. Em, Cuando llega el momento, digo, bueno, voy a estudiar historia, pero a la vez venía como ya trabajando bastante en el libro, ¿no? Y digo, pero quiero ser profesor de historia o quiero ser escritor, ¿no? Esa fue como Claro, la gran disyuntiva en ese momento, ¿no? Y en algún punto fue como, bueno, a ver, y ahí empecé de hecho a desarrollar un poco esta visión de que no necesariamente
lo que yo estudie, digamos, la carrera que estudie encierra lo que yo voy a hacer y lo que voy a ser en mi vida, ¿no? Es como, bueno, a ver, yo hoy esta es la información que tengo, esto es lo que quiero, bueno, no sé, vamos a empezar, ¿no? Claro. Algo tengo que hacer. Que muchas veces es un gran problema para los chicos que tienen que arrancar de cero porque terminan la secundaria y de repente te encontrás que tenés que hacer algo sí o sí. Y hay personas que dicen, bueno, si no estoy convencido al 100% porque es lo que quiero para mi vida, no empiezo. Claro, Entonces, ese fue el dilema que se te planteó a vos, supongo, como sí, cualquier chico. sí, sí. Y que llega un punto que es como, bueno, a ver, pero si no empiezo, es como si voy a esperar. Un poco también tiene que ver, por eso esta idea, ¿no? Del potencial y de lo que hago con lo que tengo. Es como si voy a esperar a estar listo, no voy a estar listo nunca. Porque Claro, ¿quién define? O sea, si yo voy a definir qué es estar listo con una vara que no tengo, es como, no voy a empezar nunca, ¿no? claro, Entonces era un poco como decir, bueno, a ver, yo puedo hacer una cosa y hacer la otra. También hay todo un tema con esto de, bueno, a ver, vivir de ser escritor no es tampoco claro, muy tan sencillo. rentable. Otra Claro, cosa que surge cuando uno tiene que elegir la carrera es, che, voy a poder vivir de esto, claro, por porque más de vas que a me dedicar, convenza. exacto, porque vos vas a empezar a invertir tiempo en algo que la idea es que después te reditúe de alguna forma, digamos, por lo menos en Claro, eso, en poder vivir, ¿no? De todas maneras, yo dije, bueno, igual, porque yo también me crié un poco con esta idea de si realmente te dedicas a algo, no necesariamente va a ser imposible, ¿no? mm, En eso me influyó mucho, tanto mi mamá como mi papá, o sea, los dos me marcaron mucho esa línea de vos hacer realmente algo que te guste. O sea, obviamente que después están las cuestiones prácticas que también hay que tener en cuenta, pero como que un poco me crié en la línea de, bueno, eso después se ve, ¿no? Después lo vas viendo, lo vas mm, mm, buscando, ¿no? claro, Y eso también me ayudó porque yo siempre o sea, desde que empecé realmente a meterle al libro, o sea, me lo tomé muy en serio siempre. En el sentido de no digo si voy a vivir o no de esto, pero lo quiero hacer como algo en serio. Lo quiero hacer como un libro de verdad. De hecho, yo desde ya una etapa muy temprana del libro, yo se lo daba a mi mamá. Mi mamá ha leído bastante, escribe también un poco. De hecho, después estudió literatura por placer, digamos. claro. em, para que me lo corrigiera, me lo revisara, ¿no? Y ella me ayudó un montón a corregir la redacción. O sea, al principio vos pensás que un chico de 12 años redactando, redacta como redacta, digamos, ¿no? O sea, bueno. Claro, Y incluso a pesar de que yo leía bastante, pero una cosa es leer y otra cosa es cuando vos tenés que volcarlo en el papel porque hay una cosa donde, y esto es algo interesantísimo de ser escritor, donde la propia obra te lleva. Y te lleva y te lleva. claro. Como de repente cuando lees decís, ah, yo escribí esto. Como hay cosas ¿Hay que un modo automático cuando es escribís? un modo automático. Hay un modo automático que de hecho pasa, o sea, y voy a no spoilear nada, pero bueno. Digamos, hay situaciones que pasan en el libro que no estaban previstas. Claro, Y que es como, y que de repente me encuentro en una situación de tener que escribirlo y decir, che, esto me lleva a escribir esta escena. Y a veces es como, che, pero yo no sé si quiero que pase esto, pero es como que la historia te lo pide. claro. Si no lo haces, ya queda forzado. Claro, de repente sos tu propio fandom y Claro, vos le exigís cosas a la historia y decís, che, el autor no está haciendo lo que hay que hacer. Y sos claro, vos el autor. exactamente, Claro, sí, sí. Entonces, bueno, pero un poco volviendo, también pasa eso con el tema de la redacción, ¿no? O sea, redactar a veces es como que vos volcás las cosas. claro, Entonces es importantísimo después que tenga gente que te lo vaya leyendo y te vaya diciendo. Y mi mamá en ese sentido lo sigue siendo. De hecho, ella sigue siendo mi editora principal, digamos. Eh, entonces, bueno, en ese proceso también fui viendo que eh, tenía la opción de tomarme en serio ese proceso de la corrección, de escribirlo mejor, de crecer como escritor en cuanto a lo técnico, o no. Y en el momento ese, por ejemplo, de decidir la carrera, también un poco se me presenta esta cuestión de decir, bueno, quizás si estudio, por ejemplo, letras, me sirve claro. para perfeccionar y quizás profesionalizarme como escritor. Ahí igual la anécdota ahí de que me pasó es que miré el programa de ambas carreras. De hecho, dije, como ya tenía pensado estudiar historia, dije, voy a mirar primero el de letras, porque por ahí ya no me convence y lo descarto. Dije, no, bueno, voy a mirar, lo miré, dije, bueno, me gusta, me gusta. Tenía bastante más literatura de lo que me gustaría, porque yo como que mi idea era estudiarlo más por la parte de gramática, digamos, ¿no? Tenía mucho más literatura, en la UBA por lo menos. Eh, Vi el de historia y dije, no, no hay comparación, me quedo en historia. No me arrepiento para nada, pero Y ahora, mientras tengo un pedazo de torta en la boca, porque también de eso se trata este lugar,
Em, Antes dijiste que una de las cosas que te inquietaban era decir si sos lo suficientemente bueno para dedicar tiempo o gastar tiempo, en este caso escribir. ¿Con el tiempo te diste cuenta de si se trata de ser suficientemente bueno para hacer algo o de qué se trata? Digamos, ¿cuál es la justificación para hacer las cosas que nos gustan? Medio Entras en un tema difícil. muy complicado. No, no, no. En realidad es un tema es un tema que tiene un montón de aristas para mí. Es un tema que me encanta y del cual en los últimos años, por diferentes motivos, he tenido oportunidad de hablar bastante con varias personas. Y de eso también me fue haciendo forjar mi propia idea, ¿no? Pero hay un punto en el que, para mí, hoy en día yo lo pienso así. Hay un punto en el que vos sos lo que querés. O sea, en el sentido, pues eso se puede interpretar de muchas maneras. O sea, lo que vos querés es lo que te define como persona. O sea, lo que vos deseás. ¿Qué es lo que vos querés ser, hacer, lo que te gusta, lo que perseguís? Eso que perseguís es quien vos sos. Entonces, en realidad, la finalidad para hacer lo que vos querés hacer es que vos sos eso. Y si no haces eso, no vas a estar conforme. Va a llegar un momento donde vas a estar conforme, porque no estás realmente viviendo en línea con quien vos sos. Entonces hay un punto donde, y esto me fui dando cuenta también a lo largo de un montón de cosas de la vida, ¿no? Claro. Pero porque va más allá del arte. Y el arte de alguna manera termina acompañando ese proceso. Pero al final, por ejemplo, hoy en día yo escribo, y esto de hecho, hay algunas personas con las que he hablado de esto, y hay una persona en particular a la que le dije en un momento como medio en chiste, pero en serio, ser escritor es antes de escribir. O sea, yo escribo porque soy escritor. Claro. O sea, era escritor antes de escribir, digamos, ¿no? Y en algún punto, para mí hoy en día lo veo como que eso aplica al arte en general y a cualquier cosa que uno sea en la vida, vamos a decir, ¿sí? Es como si terminás siendo eso, es porque sos eso. Ya eras eso. Y si eso. sos escritor antes de escribir, ¿qué es ser escritor? Bien. Tiene que ver de nuevo con esto de una manera de acercarse al mundo, ¿no? Hay algo, ya ahí nos entraríamos quizá en algún plano más psicológico, si querés, pero hay algo Me que a la encanta igual, persona. mandale. Sí, sí, no. Lo digo como prólogo, ¿no? Claro, Prólogo a lo que voy a decir. claro, Porque como soy escritor, no puedo evitar hacer un prólogo antes claro. de. Pero sí, o sea, es como. Hay algo en el narrar una historia que, voy a hablar a título personal, digamos en primera persona, me genera algo, me entusiasma. Me entusiasma el plasmar, el contar algo, ¿no? Mm, El expresarlo de esa forma particular. El tener, de hecho, bueno, el tener que buscar las palabras es algo que me fascina, el tener que elegir. De repente, ese momento en el que digo, no, esta palabra, esta palabra. claro. Eh, entonces ahí ya es como. eh, pero como eso, creo que el escritor tiene la particularidad, la combinación, que en realidad yo creo que el escritor es como una forma específica del narrador. Quizá el arte es la narración, ¿no? Que también entramos en Claro. toda otra discusión, porque narración puede haber de muchas maneras. El que hace dirección de cine también está narrando, ¿sí? Pero me parece que el escritor tiene que ver con esto de em, la forma específica de narrar a través de palabras y sobre todo de palabras que van a quedar escritas. Que una vez que eso salga a la luz, ya está, Mm, ¿no? Ya está. claro. Y eso tiene, yo creo que se expresa, el escritor se expresa de diferentes maneras. O sea, se expresa cuando escribe un libro, ¿sí? Pero también, por ejemplo, un dramaturgo es un escritor, ¿no? Y el escritor, a veces la obra en sí de un dramaturgo no queda publicada como libro. Solo trasciende o sale a la luz cuando se actúa, cuando alguien la pone en escena, ¿no? Sin embargo, la mentalidad del escritor, esto de quiero contar algo con palabras, ¿no? Ya está, ¿no? Es como el que escribe letras, Claro. el que escribe canciones, lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que define un escritor tiene que ver con eso, con esa necesidad de narrar, de contar una historia, ¿no? Eh, Bueno, y ahora que me decís esto, digo, vos no solo contás historias,
porque, digo, tus libros son de ficción y no están ambientados ni siquiera en un planeta Tierra, eh, ni el continente es como acá, digamos, porque hay libros que son ficción basadas en el mundo real, hay ficción medieval que pretende estar situada en el mundo real por más de que hayan cosas fantasiosas. En tu caso es prácticamente de cero, digamos, hay humanoides, eso es lo que podemos encontrar en común con la realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser un escritor que cuenta historias y ser un escritor que cuenta historias de mundos creados? Wow. Em, Porque, perdón, ya sí. empezaste directamente con un mundo creado, porque tu mm, primera historia fue en otro mundo, Anator, que es el mundo del bastón de zafiro. sí. Sí. Es una buena pregunta. De hecho, algo que me pasa es que cuando tengo que crear una historia ambientada en el mundo real, me cuesta un poco más, porque siento que el mundo real, y esto también tiene un montón de implicancias psicológicas, me restringe. O sea, vos sentís que el mundo real restringe tu creatividad de alguna Sí, manera. sí. Que es interesante porque, de hecho, yo creo que de ahí también surge el empuje, digo, aquel Nacho niño de 12 años, ¿no? De escribir una historia de fantasía. Es la sensación de estar restringido, un poco lo que decía esto del el niño que tiene ese potencial, pero que no, ¿no? Claro. Entonces, de repente, jugar con esto de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, el niño tiene poderes, tiene magia? ¿Qué pasaría si existe la magia? Y cuando tuviste que recurrir a la fantasía y a la ficción porque el mundo real no te alcanzaba, ¿cuál era tu sentimiento para con el mundo real? Depende de la época, pero a veces la sensación de poco, del Claro, mundo, el mundo es poco, ¿no? Como no se puede hacer nada, como un poco esa claro. sensación. Obviamente la exageración es intencional, pero... em, y un poco también, en algunos momentos, cosas del mundo, ¿no? De ese momento que me eran pesadas, ¿no? Yo, sobre todo en algunos años de la escuela, tenía un grupo o sea, un grupo de compañeros, digamos, complicado. Yo aparte era el raro, ¿no? Bueno, Un un poco lo que poco de lo hablamos que antes. hablábamos antes, sí. Exacto. Entonces a mí me gustaban cosas que en general a los chicos de mi edad no les gustaban, o por lo menos en el entorno que yo estaba. Em, no hacía mucho deporte, no salía a bailar, ¿no? Que era la típica de los 12, 13 años. Claro, las Eh, matines. claro. Em, te diría que estás delatando mi edad, pero ya la dijimos antes, así que. Claro. Em, Igual no, yo también tenía matines de chiquito, ¿no? bueno, mira. Sí, eh, solo que yo sigo. No recomiendo. claro. Bueno, bien, o sea que hice bien. Claro. Bueno, y entonces, claro, como sobre todo hubo 2 años porque después cambié de escuela y el contexto era otro, pero donde yo hubo épocas que la pasé bastante mal en la escuela, y entonces era mi forma también de escaparme un poco, ¿no? De escaparme de todo eso, ¿no? Y de quizá encontrar esa aceptación, ¿no? En forma figurada, ¿no? Como una especie Claro. de proyección. Claro, que ese personaje que también de alguna manera era un niño restringido, que en algún momento iba a explotar todo su potencial, vos te daba esa esperanza de, bueno, el potencial en algún momento sale, tal vez Claro, de manera inconsciente en tu caso, porque como decías antes, en esa edad el registro tal vez no era el de ahora. claro. Sí, sí, de hecho, un poco ese es el arco inicial de uno de los personajes, ¿no? Es esto de el mundo me es un lugar extraño y no me recibe, ¿no? Entonces un poco su primer arco es cómo encuentro mi lugar en el mundo, ¿no? Bueno, y vos después, ¿cómo te reconciliaste con esto? Porque después estudiaste historia. O sea, literalmente dedicaste años de tu vida a estudiar el mundo real, siendo un niño que de alguna manera le parecía aburrido, que no se puede hacer nada, y después te viste fascinado por la historia. Creo que
Lo que me pasa con la historia es que, a ver, estudiar historia es un poco viajar al pasado, ¿no? Claro, De hecho, vamos a decir, del punto de vista de la imaginación, porque el historiador reconstruye, o sea, estudiar historia es una frase que usamos. La historia en realidad es imposible saberla, digamos, ¿no? El historiador reconstruye la historia, va atando cabos. El historiador lo que hace es interpretar, ¿no? Interpreta datos, por ejemplo. Entonces hay una dimensión de imaginación en el historiador o en el profesor de historia también. Uno tiene que imaginar ese mundo, justamente uno viaja a un mundo que no es el suyo. Entonces, de claro. alguna manera, yo creo que, y esto es algo que lo estoy reflexionando ahora mientras respondo, pero porque nunca me ha hecho esta pregunta, pero yo creo que de alguna manera lo que me fascinó siempre de la historia es que justamente estoy viajando a un mundo que no es el mío. Que también está limitado en algún sentido, pero en realidad no está tan limitado porque es tan misterioso Claro, que las posibilidades son infinitas. Además es tan vasto el mundo porque o sea, ya de por sí la cantidad de años de historia que tenemos como humanidad, ¿no? O sea, claro. ya ahí tenés para... Pero además, esto como es tan misterioso, hay tanto que no se puede saber. Siempre me fascinó eso, como hay un punto hasta el cual del cual no se puede pasar en cuanto a saber. A veces es frustrante, porque es como, che, pero ¿y esto qué? Y la respuesta es, no, no hay documentos que lo permitan. Y es como, Claro, no me digas eso. claro, Eso es como si me dijera, estás leyendo un libro y decís, che, ¿y esto? No, el escritor no lo... claro, no lo aclaró. Claro, sí. Claro. Pero yo creo que es eso, es esa cosa de Pero, un mundo que no es el claro, mío. bueno, entonces lo que te gustó de la historia justamente es lo menos parecido que tiene a la actualidad del mundo real. O sea que no te pudiste reconciliar con la realidad. O sea, cuando vos fuiste Mm. creciendo y te empezaste, porque lo empezaron a ver proyectos de vida personal, escribir, Reales. claro, reales, Claro. pero escribir un libro y pensar en publicarlo y pensar en ir, por Ah. ejemplo, a una feria, a mostrarlo, todo eso tiene que ver con el mundo real y lo hiciste. Mm. Entonces, ¿vos creés que de alguna manera pudiste conciliar tu tendencia fantasiosa con tu tendencia, no, tu no tendencia real? Claro. Sí, sí, a ver, yo creo que diría que encontré tres caminos. El primero, digamos, en orden cronológico, fue la fe. Como yo soy una persona de fe Ujú, y mi camino siempre fue dentro del cristianismo y lo que me pasó es que la fe, mi experiencia de fe más que nada, me ayudó a entender cuál es la riqueza del mundo real, ¿no? Como hay una dimensión trascendente del mundo real que cuando la empecé a experimentar, porque mi familia es una familia cristiana ya, digamos, de tradición, o sea que claro, yo ya tenía la información, pero una cosa es el conocimiento teórico, otra cosa es experimentar ciertas cosas que me hicieron ver que realmente el mundo no es el lugar chiquito, limitado y aburrido que yo pensaba, ¿no? claro. Y que además es un lugar mucho más misterioso del que yo pensaba. Entonces ahí de repente es como, che, el mundo real también es interesante. Vos decís que la experiencia espiritual de alguna manera te reconectó con lo material, o sea, con lo superficial. Sí, de hecho al principio, los primeros años donde yo como descubrí más de manera personal la espiritualidad, fue un poco más abstracto y si se quiere hasta podría pensar que fue también no te digo un escape, porque en realidad me empecé a acercar por el lado de la experiencia en realidad, pero sí se fue convirtiendo por unos años en algo más eh, intelectual, racional, si se quiere. Mm, Y el recorrido que fui haciendo, y ahí está lo segundo, ¿no? Tiene que ver primero con los vínculos y cómo mi fe lo que me fue dando fue otra perspectiva de mis vínculos interpersonales y del lugar que tienen los vínculos en la vida de una persona, en la experiencia y en la experiencia del mundo de una persona. Porque al final, nuestro mundo, en el fondo, está hecho de nuestros vínculos. Entonces, lo que más nos impacta en todo sentido, de que nacemos, no te digo hasta que nos morimos porque no me he muerto todavía, pero digamos, a lo largo de la vida me doy cuenta que es los vínculos, es cómo te afectan, cómo te impactan las personas, en cualquier dirección, porque las personas te claro. impactan, es más, cada persona te impacta en múltiples direcciones, ¿no?
Y en base a eso también, la tercera cosa sería justamente que lo espiritual es mucho más concreto de lo que yo originalmente había entendido. Como que al principio fue algo más intelectual, abstracto, y empecé a ver que tiene una dimensión muy concreta y que tiene mucho que ver justamente con esto que decía al principio de lo que deseamos es lo que somos, digamos, ¿no? Porque en última instancia yo, como lo veo hoy, es la gran semilla que pone Dios en nosotros, así lo entiendo yo, es el deseo. El deseo en general, ¿no? Es lo que te mueve, lo que te empuja, es la chispa de vida, digamos, ¿no? De hecho, hoy en día en psicología incluso hay algunas corrientes que lo plantean en esos términos, o sea, el deseo es salud, es vida, ¿no? Entonces, eso para mí fue el gran ancla que me empezó, y recién te digo que los últimos años es donde empecé a entenderlo más en serio esto y a tomarlo más en serio y a vivirlo más en serio, pero es como el ancla que creo que ahora estoy en condiciones de decir, me terminó de amigar con el mundo real. Es como el mundo real, en realidad cuando lo empezás a vivir de esa manera, es una hoja en blanco. Todo está por escribir, Claro. ¿no? Entonces de repente es como, los últimos años para mí, sobre todo el año pasado y bueno, perfila que este año, ¿no? Pero ya los últimos, te diría, 4 o 5 años tuvieron mucho de esto, de sentir, wow, en realidad, obviamente que hay limitaciones de la física, vamos a decir, o de la naturaleza, lo que sea, pero en realidad eh, no es tan abstracto, no es tan eh, iluso, vamos a decir, construir la vida que quiero vivir, ¿no? Lo que sea que eso es, y que en realidad no está definido en un momento dado, porque yo pasan los años y. Digamos que la vida real es aburrida en tanto y en cuanto vos lo permitas. Exacto, exacto. Y ahí es donde justamente la fe me dio como el empuje para decir, porque es mucho más fuerte eso cuando decís, encima esto fue creado para que sea así. O sea, que encima funcionan, Bueno, ¿ves? ahora que decís creado y recién decías que, digo, desde tu vivencia espiritual y cristiana, Mm. eh, de alguna manera decías que Dios nos creó con el fin de desear. Mm. Viste que se dice que Dios nos creó a imagen y semejanza y Dios es creador. Entonces, digo, Sí, cierra perfecto. cierra todo el relato que venís diciendo y digo, más Mm. allá de si quien esté escuchando esto es creyente, es cristiano, es Mm. católico, es judío, lo que sea, eh, digo, hay una dimensión supercultural también en lo que estamos diciendo de la religión y me parece que aplica muy bien. Como que el ser humano se concibe creador, o por lo menos igual a un creador, o a imagen y semejanza de un creador desde muchísimos años. Todos los pueblos de la antigüedad tienen algún relato de creación. Hay alguien, pueden ser más de uno, que creó el mundo. Algo que me fascina de la literatura, esto tengo que decirlo, es mi podcast. A mí me encanta Brandon Sanderson. Eh, y algo que me fascina de la literatura es cuando se habla de religiones. Porque como decís vos, sería muy extraño hablar de pueblos, por más de que sean inventados, que no tengan ninguna dimensión religiosa o de relatos míticos. Eh, ¿Vos sentís que tu vivencia espiritual de alguna manera impacta en la religión o religiones de tu obra? Sí, muchísimo. Es más, tanto es así que hay una, vamos a decir, está la explicación real entre comillas, digamos, la explicación creada por mí de cómo se creó el mundo, y ninguno de los pueblos tiene el relato completo. Claro. Que es como lo que yo creo que pasa en el mundo real. ¿Estás Digamos, ¿no? jugando a ser Dios? Pasa, Dios. Es que de alguna manera crear un mundo es jugar a ser Dios. Digamos. Claro. Mira Eh, qué hereje. claro, sí, 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 tremendo, es de megalómano casi. Claro. Pero sí, eh, porque pues justamente lo que quise recrear con eso, reflejar con eso, es esta cuestión del misterio, ¿no? De hay una dimensión de Dios que no conocemos. Y mirá que yo soy una persona que cree, por ejemplo, digamos, esto muchos cristianos capaz se identifican con esta afirmación. eh, Creo en este concepto de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Pero claro, es en todo caso, desde esa perspectiva, lo que Dios elige revelarle al ser humano.
pero Dios es muchísimo más que la palabra de Dios, digamos, ¿no? Entonces es como Claro. hay toda una dimensión misteriosa que hasta la propia Biblia no pretende resolver. De hecho, cuando empieza, o vos agarrás el Génesis, Dios ya está. O sea, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ajá, ¿y Dios dónde salió? No, no sé, la Biblia no te lo dice. Como bueno, ya está. Me parece muy loco que tu forma de encarar el tema se renota que es de un escritor. Porque medio que lo narrás como si fuera el guión o, viste, el argumento de la vida real. Claro, sí, es Eh, que para mí Dios es el guionista supremo. Tipo, claro, es el mejor guionista que existe en el universo es Dios, ¿viste? Entonces, claro. claro. Bueno, y pasando un poco a otros temas. Mm. em, Bueno, recién hablaste un poco de los vínculos, de que fue bueno, la segunda pata creo que dijiste que era encontrarle un significado a los vínculos. Y también antes me hablaste de los juegos de rol, que, que bueno, si querés por un lado explicar como muy brevemente qué es para quien no lo sepa, eh, y ver de qué manera te influyó eso en tu escritura, en tu proceso creativo, y que claramente involucra vínculos. Sí, de hecho, bueno, los juegos de rol son, a ver, en esencia son una narración colectiva, don- donde nos sentamos cuatro o cinco en una mesa, o más a veces, en una mesa a contar una historia juntos. Hay reglas para que más o menos sea ordenado y porque además la idea es que cada jugador sienta que hay cierta equidad entre lo que sus personajes pueden hacer, ¿no? Entre sí, digo, ¿no? Entre los cuatro o cinco personajes que hay, que todos se sienta que todos más o menos están en la misma, en el mismo nivel, por así decir, igual eso puede variar, pero eso es un juego de rol, es un juego de narración colectiva y que involucra una cierta dimensión de actuación también. Porque la idea es que los jugadores interpreten a sus personajes como si fueran personajes de una obra actuada, ¿no? De hecho, en general no sé si en general, pero creo que sí, se juega entre amigos, entonces tiene esta dimensión justamente vincular que vos decías, y un poco la idea es que cada uno va aportando lo suyo a la historia, ¿no? Desde el lugar de su personaje, ¿no? Y hay uno que siempre crea como las situaciones y las va presentando, que es como el director de juego, el máster, se lo conoce habitualmente. Claro. Eh, Qué bueno, igual muchos si habrán visto Stranger Things, saben que los chicos juegan D&D, que es un juego de rol, pero me interesa del estilo de juego de rol que sé que vos jugás y yo también, eh, que es algo que se relaciona mucho al concepto de la inmersión, que si querés ahora lo conectamos también con la escritura y con todo lo demás, pero hay un enfoque súper teatral en el juego de rol, o por lo menos tiene el potencial de tenerlo. Y vos antes me hablabas de que te había empezado a gustar la actuación incluso. Entonces, ¿qué de todo eso hay en vos, ¿no? De la actuación, del teatro, en el juego de rol lo experimentás. sí, bueno, de hecho la inmersión va por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, yendo a los juegos de rol particularmente, y tiene mucho que ver con el tema de los vínculos, eh, la experiencia inmersiva, el hecho de poder sentir que estás metido en un mundo distinto, porque una cosa es crear un mundo y escribir, ¿no? Y otra cosa es transmitir esto de, transmitir la sensación al otro de que está en ese mundo. En un contexto donde estamos en una mesa que por ahí es como esta, Claro, comiendo una torta hecha en el mundo real, ¿entendés? claro. Y tomando mate, ¿entendés? Porque en las partidas de rol pasa eso, o sea, es una reunión de amigos, ¿no? Eh, yo creo que justamente conecta muchos puntos. Y yendo a esta pregunta, ¿no? Que también me decías de qué hay en vos de todo eso. Como, si bien yo empiezo a jugar rol de bastante temprano, de hecho muy cerca de la época que empecé a escribir, yo empecé a jugar rol a los 14 años, eh, fue un poco, es un poco, digamos, eh, vamos a decir, juega mucho el tema del juego de rol, valga la redundancia, con esta cuestión de lo que significa o el impacto que tiene un vínculo, porque voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda a lo que voy. Una de las historias más divertidas, o no solo divertidas, sino emocionantes que me tocó jugar, en realidad me tocó dirigir, no jugar, la jugué con otros dos amigos, dos compañeros de la escuela donde terminé la secundaria, em, que era una historia que ya estaba pensada al principio para ser larga, una historia larga. Y donde la idea es que se iban a ver involucradas muchas emociones distintas.
La historia empezaba que quedaban X cantidad, perdón, de tiempo para que se terminara el mundo, se acabara el mundo. Es tipo una especie de catástrofe. Y ellos tenían que salvar el mundo. Pero yo ya había pensado, yo era el máster, era el que creó la historia, ya había pensado que no lo iban a lograr. Claro, Entonces después iban a tener que remendar el mundo. claro. Entonces, justamente un poco el desafío que se me planteó fue la primera historia larga que dirigí de rol, fue cómo hago para transmitir todas esas emociones y sensaciones que quiero transmitir. Porque, o sea, yo necesito que tengan miedo, que tengan como esperanza, tristeza, como esa sensación de deber, ¿no? Y es como, ¿cómo transmito todo eso? ¿Y qué herramientas encontraste? Bueno, y ahí, justamente ahí va el tema de los vínculos. Hay una cuestión que tiene que ver, que es algo que yo, fue uno de estos talentos que fui desarrollando y que los tenía, pero que no los veía como, no los veía tampoco quizá como algo tan importante, que es la empatía, ¿no? O sea, el hecho de poder visualizar, pero a un nivel emocional, ¿no? Más, no tan intelectual, qué le pasa a alguien que se siente de tal manera, ¿no? O sea, la empatía tiene que ver con vos poder sentir lo que el otro siente, ¿no? Lo que otra persona siente. No necesariamente en la misma situación, porque a veces lo que te activa miedo a vos no le activa miedo a otro. Pero sí, todos tenemos la experiencia del miedo, todos hemos sentido miedo alguna vez. De ahí sale la empatía, ¿no? Entonces, de repente, poder generar, o sea, uno de los recursos más importantes es poder generar, tratar de recrear condiciones donde, en principio, yo sentiría miedo, pero, y ahí está el tema de los vínculos, cuanto más vos conoces a la gente con la que jugás, o a la gente en general, más podés incorporar elementos que podrían potencialmente generar esa emoción que vos querés transmitir. Miedo, alegría, esperanza, ¿no? Es un proceso que hasta cuanto menos intelectual, mejor. Cuanto más corporal, mejor. Eso es algo que yo recién en los últimos años pude hacer ese clic, ¿no? Eh, pero eso es un recurso que es tanto para lo que es juegos de rol como para escribir, bueno, para actuar ni hablar. Yo hice teatro un par de veces. Me acuerdo de una frase que me tiró un profesor de teatro la última vez que hice teatro, que la frase me quedó grabada, que era, ustedes están acá para aprender a dejar de actuar. Entonces, ¿cuál era la idea de esa frase? Claro, ustedes tienen que sentirse como la historia en la que están, ¿no? Entonces no tienen que, si ustedes tienen que esforzarse para actuar, ya lo están haciendo mal. Claro, Entonces un poco ese es para mí el principal recurso. Esto de poder visualizar, poder experimentar lo que es eh, eso, el sentir que es transmitir. Y lo mismo con el mundo, con la inmersión en un mundo, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo trasladas ese dejar de actuar a escribir? Porque, digo, son un montón de personajes, hay un narrador omnisciente muchas veces que te habla del mundo. ¿Cómo haces para que todos se crean lo que están diciendo cuando lo dicen? Para que el narrador se sienta omnisciente, para que se sienta objetivo y no una narración en segunda persona. Mm. Yo creo que hay dos recursos fundamentales cuando escribís. Uno es el, vamos a decir así, hay un recurso que es el mismo que el de la empatía, ¿no? Que es vos ponerte en la situación que estás escribiendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, trato de como imaginarme la situación, visualizarla, como sentir la situación y recién ahí escribir. Entonces ya ahí vas creando esa conexión, ¿no? Donde estás dejando de actuar. Te estás vos creyendo, es como que vos tenés que creerte primero lo que estás contando, ¿no? Claro, Ese es el primer recurso. Y el segundo tiene que ver un poco con eso, pero yo, por ejemplo, uso mucho el tema del punto de vista para lograr eso. Que está relacionado, pero el punto de vista tiene que ver con esto de yo escribo desde la óptica de este personaje, incluso aunque sea narrado en tercera persona omnisciente, no importa, pero la óptica principal, el foco principal es el de este personaje, entonces hay cosas, por ejemplo, que no cuento, o que lo cuento de una forma, porque este personaje lo vería de esa forma, ¿no? Por ejemplo,
En vez de decir que había una persona que hacía magia, por ahí este personaje no sabe lo que es la magia. Entonces, había una persona que movía las manos y se movían cosas alrededor. Claro, Entonces, para el lector, esto me lo han dicho incluso lectores, para el lector eso es una experiencia que es como, te genera como esa cosa de, claro, como que a vos te transmite como yo sé que esto es magia, pero es como que no lo sé. Entonces te hace claro. creerte al personaje. ¿Entendés? Mira, voy a decir algo, por ahí suena medio falopa, pero de repente se me viene que estamos hablando de inmersión y resulta ser que una de las principales herramientas para conseguir la inmersión es la empatía. Y si te pones a pensar, es como que el mismo concepto de inmersión, que es como estar envuelto en algo, a mí incluso me suena acogedor. Por ejemplo, si estamos comiendo una torta, tomando mate, está fresquito y no sé, es como que estoy en un ambiente acogedor con las luces bajas y demás, me siento inmerso en una situación. Y casualmente, tener vínculos y personas cerca que son empáticas te hacen sentir acogido y como más inmerso en esos vínculos. Entonces, me interesa como saber si vos pudiste aprovechar algo de todos esos recursos que descubriste a través de la escritura, como la empatía, y te sirvieron para alguna forma de encarar vínculos, situaciones particulares, vivir por ahí, tomarte las cosas de una manera distinta, tal vez dejarte fascinar por situaciones que son mundanas, pero desde tu perspectiva, esa persona que está moviendo las manos y se está moviendo las cosas, Mm, ¿entendés? sí, sí, la respuesta es sí. Claramente, sí. La verdad es que es algo que incluso muchas personas me han dicho que, por ejemplo, tengo facilidad para entender lo que le pasa a otra persona y justamente me pasa muchas veces esto, que es como yo cuando otra persona me está contando algo de su vida, muchas veces sin darme cuenta, a veces lo hago a propósito si es algo que siento que es muy ajeno a mi experiencia, pero trato de justamente ponerme en ese modo fascinación, de alguien me está contando algo que es como misterioso, ¿no? Mm, Entonces lo recibo como, me sale esto, ¿no? Como recibirlo como un niño que ve algo como nuevo, ¿viste? Entonces, claro, me pasa, de hecho, hay personas que me cargan por esto, como que de repente digo, como hay cosas que alguien me cuenta y yo tipo, wow, como, qué copado esto, como, ¿viste? Y tipo, y por ahí para esa persona, no, es más, muchas veces para esa persona también es wow, pero la mayor parte de la gente es como, ah, y claro, y como que claro, por ahí siente como esa cosa acogedora del hecho de que yo reaccione así, ¿no? Y yo genuinamente reacciono así, como que realmente es como, che, cuando alguien que, por ejemplo, alguien que es muy distinto a mí, y es como, wow, qué copado que exista alguien así, ¿entendés? es Que es como distinto. una escucha activa al cuadrado, Claro, potenciada, sí, porque sí. te crees completamente la película. Claro, Claro. como que la revivo, ¿viste? O sea, pero que es así, como que realmente me gusta meterme, Pero ¿no? ¿y eso era antes de escribir No. también? Claro, surgió después. Sí, y yo creo que influyó mucho esto de jugar rol, escribir un poco menos por ahí, porque escribir es una actividad bastante intelectual, Claro, más solitaria. sea solitaria, un poco más fría, si querés, en el sentido, no hay esos vínculos, ¿no? Justamente más solitaria. Pero jugar rol, por ejemplo, tiene mucho esto, y porque aparte es más divertido el juego cuando vos como jugador podés respetar como también el foco de cada uno, ¿viste? Como cuando le toca a él y es su momento de brillar, y le toca a ella, le toca a ella y es su momento de brillar y así, ¿no? Entonces eso también fue potenciando eso, como esto de el fascinarme con lo que hace cada jugador, ¿no? Y eso lo hace mucho más divertido también, porque de repente el jugador, o sea, siempre cada jugador sale con cosas que como ni se te hubiera ocurrido a vos hacerla, por ahí ni aunque hubieras tratado de usar ese personaje, y entonces como que genera como esa cosa de, che, qué copado esto, ¿viste? Claro. Bueno, de alguna manera a vos, todas estas experiencias, escribir, encontrarte con los vínculos en el juego de rol, incluso en la fe, parece ser que te desarrollaron ciertas habilidades blandas que uno diría, ah, son de buena persona. Y esto me hace acordar a un tema que muchas veces lo hablo y parece medio como un cuestionamiento de un nene, pero a mí me parece muy válido, que es, habiendo tantas
tantos estereotipos de lo que es un villano, de lo que es, no sé, el bully del colegio de la película, del dibujito de la serie. Digo, todos los estereotipos negativos que existen, ¿cómo puede ser que existan personas que los cumplan a rajatabla? Incluso escritores. Digo, no es que se me venga un ejemplo ahora a la cabeza, pero yo estoy seguro de que o sea, nadie está salvado porque sea escritor o guionista de película o lo que sea, de haber cometido actos terribles. Mm, Eh, y entonces me preguntaba qué opinabas vos, porque además tenés una mirada también desde la historia. mm. Sí, sí. A ver, primero que nada, los estereotipos de algún lado salen, ¿no? O Claro. sea, sí. Pero además, mucho de, digamos, a ver, ahí entramos también otra vez en el terreno, vamos a decir, espiritual, llamémosle, y que de hecho está muy relacionado con lo que es el tema de fondo del bastón de zafiro, porque la gran pregunta que se hace la historia, que al principio se ve menos, pero a medida que avanza la historia se ve más claramente, de hecho ya en el primer libro hay destellos de eso, es qué es el bien y el mal, qué son el bien y el mal. O sea, qué significa el bien y el mal, ¿no? Porque hay una cuestión que es, no todo villano es malo en cuanto a lo que entendemos como malo, malvado, ¿no? Y a la vez tenés, existe, digamos, y existe en el mundo real, un poco lo que decías, gente que simplemente es mala. O sea, porque uno, a ver, algo que pasa cuando vos sos una persona que tendés a la empatía es que es fácil entender por qué alguien haría algo. ¿No? Es fácil entender por qué esta persona le gritó así a esta otra persona. O sea, es fácil, no sé, pero cuando empezás a indagar, decís, ah, claro, viene de que te sentiste, no sé, te sentiste inseguro, te sentiste amenazado, le gritaste. No, no estamos juzgando si está bien o mal, pero fue, de ahí viene, se entiende. Pero hay cosas que son imposibles, o sea, a mí por lo menos me son imposibles de entender. ¿Por qué, por ejemplo, por qué existe gente que mata por placer? ¿Entendés? Es como, no puedo entender, no puedo empatizar con alguien Claro. así. No puedo entrar en esa experiencia. Es como, quizás una barrera hasta emocional, si querés, de no quiero entrar tampoco. Eh, no sé, casos de abuso, ¿entendés? Esas cosas a mí es como que me descoles más, sacan lo peor de mí, digamos, ¿no? O sea, Claro. me ponen en un lugar emocional de mucha violencia. Y curiosamente, ahí es donde me permite conectar con que en realidad el potencial de eso están todos. Muchas veces son las experiencias de nuestra vida las que condicionan, no necesariamente las que determinan, pero condicionan que nuestra forma de resolver las cosas vaya por un camino o por otro. Y muchas personas, muchas grandes personalidades en la historia, mm, es más fácil entender por qué tomaron tal o cual camino cuando empezás a conocer su historia personal. Porque decís, ok, acá hay un punto clave donde si esto no hubiera estado, quizá, porque nunca podemos saber, pero bueno, quizá la historia hubiera sido otra. En lo que es la historia humana, la historia de los grandes procesos, digamos que, es difícil saber hasta qué punto influiría tanto, porque que una persona no esté, que no quiere decir que haya otra que también sí. Claro. Cuanto más gente tenés involucrada en un proceso, más probabilidades de que haya una que sea, ¿viste? Que esté en ese nivel de maldad. Pero, pero un poco eso, ¿no? Como que creo que para mí el planteo tiene que ver con esto, con que hay una, bueno, y que tiene que ver con lo espiritual, por eso decía, hay un mal que es esencial y que en realidad es un potencial que todos tenemos. La tradición cristiana lo llama el pecado original, o el pecado, digamos, ¿no? O sea, que es una, bíblicamente está en la persona, no es un acto puntual. Los actos puntuales, es como ser escritor, los actos puntuales surgen de Claro. ese potencial. Eso decir que sos pecador antes del pecado. Claro, exactamente. Entonces es como que pecas porque sos pecador, ¿no? Claro. Eso ahí después hay todo un montón de discusiones teológicas de esto, o sea, no voy a entrar en ese Claro. tema, pero digamos que hay toda una rama de interpretación que va por ese lado. Y a mí me parece, como que me identifico mucho con esa mirada porque justamente es lo que yo siento que observo, ¿no? La gente buena puede hacer actos muy malos, sabiendo o no sabiendo, queriendo o no queriendo, y una persona que hace algo malo porque quiere, no necesariamente es una persona mala en el sentido que
como absoluto, digamos, ¿no? Sino que en ese momento, por circunstancias, por cosas, por cómo le afectó internamente algo, eso fue lo que le salió, ¿no? Le salió ni siquiera la acción, el querer. Quiso que esta persona se sienta mal, ¿entendés? Mm, Y le dijo esto. Y después por ahí, recapacitando, dijo, che, esto, el no quiero ser así. remordimiento, Claro, no quiero ser así, claro. ¿viste? Pero en el momento lo quería, ¿no? Entonces, por eso digo, yo siempre tengo mucho cuidado con esto de las personas buenas, las personas malas, Mm. ¿no? Cuando me relaciono con la gente. Porque, y de ahí sale también el tema del libro, ¿no? Esto de qué es realmente ser malo y qué es realmente ser bueno. Bueno, por eso te decía que la pregunta tenía como medio un tono aniñado por esta percepción de blanco y negro, ¿viste? Como que, ¿por qué hay gente mala si ya se sabe lo que está mal, ¿no? Claro, Pero bueno, como decís vos, hay más matices y de hecho el otro día me junté con una amiga y estábamos hablando de chismes básicamente y en eso yo terminaba como justificando a muchas personas que hacían cosas cuestionables y ella me decía, nada, pero porque le haya pasado tal cosa no es que pueda ir y hacer tal otra, ¿viste? Pero como decís vos, es muy peligroso caer en el blanco y el negro porque de repente señalás a todo el mundo con el dedo y además me imagino que en el desarrollo de personajes, en tu caso, justamente en la vida de los personajes, para que sean más ricos, si se quiere, tienen que haber traumas, tienen que haber situaciones quiebre, tienen que equivocarse fuertemente para de repente tener una evolución. Y es algo que está recontra usado. El villano que se redime y de repente ayuda a los héroes. eh, entonces, me imagino que a vos haber escrito personajes te pudo haber ayudado a entender a las personas. sí, sí, y se retroalimenta. Claro, entender a las personas te ayuda a escribir personajes también. Sí, sí, Claro. sí. Y recién hablabas de, metiste un poco de historia para justificar lo que estabas diciendo. Y bueno, me imagino que, porque hasta ahora solo hablamos prácticamente de la escritura, pero en el medio vos, además de ser un adolescente, de vivir, de juntarte con amigos, estabas estudiando historia. Y me imagino que te habrás encontrado con un montón de, valga la redundancia, historias eh, que pudieron haber influenciado tu obra. Sí. Pero antes de entrar en eso, me da curiosidad qué tipo de historias te parecen que estaría bueno como usarlas de inspiración para relatos nuevos. O sea, ¿qué épocas históricas decís, che, este material está buenísimo para hacer una historia nueva? La primera, así, que me viene a la cabeza cuando me preguntas eso es Revolución Industrial. Vos imaginate la Revolución Industrial en un mundo donde hay magia, ¿no? Claro. Esa premisa que, bueno, existe el género, ¿no? Steampunk es el nombre que se le suele dar. Eso me fascina. La idea de revolución industrial en un mundo donde hay magia. ¿Te imaginas, más que te imaginas, recordás algún momento de la revolución industrial que digas, che, esto está rozando lo steampunk? O sea, este relato histórico es casi fantasioso. Sí, yo creo que el primer momento de la revolución industrial, voy a poner un año de referencia para los curiosos, digamos, 1825-1830, digamos, surgimiento de los primeros ferrocarriles, donde todo era con mucha fascinación, donde las máquinas eran algo como para la gente, era como, wow, ¿qué es esto? Eh, Hay testimonios de eso, ¿no? De repente, o sea, lo que le generaba a algunas personas ver ciertas cosas. Yo creo que hasta 1850 todavía, donde el que crea una máquina es un especialista en algo, es casi un alquimista, ¿viste? Claro, un Prácticamente. artesano Un artesano evolucionado. evolucionado, claro, glorificado, ¿viste? Ese momento para mí en la historia se pareció mucho a los steampunk, ¿no? Claro, Tiene todavía mucho de esa esencia renacentista del inventor, claro, ¿no? Es una especie de Da Vinci con esteroides, ¿viste? claro. Claro, porque ahora tal vez, porque hoy en día hay un montón de avances tecnológicos increíbles, Mm, pero tal vez los vemos más lejos porque son corporaciones gigantes que los desarrollan y entonces, si bien tiene mucho mérito y es impresionante, no se siente que sea una persona con superpoderes quien lo hizo, mm, sino un equipo ultra desarrollado con mucha plata. sí, ¿Y se te ocurre algún otro momento histórico que usarías como referencia histórica para una historia? sí, sí, la antigüedad muy temprana, tipo rozando la prehistoria. Como el surgimiento de las primeras ciudades, las primeras como civilizaciones, las primeras organizaciones humanas estables. Es un periodo que también me fascina
imaginar justamente eso, ¿no? Un periodo fundacional de un pueblo, ¿no? Y ahí sí tenemos que hablar de relaciones fantásticas. El periodo antiguo y todo lo que más lejos nos queda es lo que más ficcional parece, porque, bueno, me voy a otro lado, ¿no? Pero las pirámides de Egipto con todo el misterio que tienen alrededor, las tumbas, las estatuas, Mm. eh, eso a nivel mitológico. ¿Vos escribís mitología en tus libros? O sea, porque entiendo que como historiador en algún momento habrás querido hacer la historia de tus libros, o sea, y no la historia, la narración de los personajes, sino la historia histórica, Claro. valga la redundancia, de los libros. Que bueno, es algo que el autor que me gusta a mí, Brandon Sanderson, hace mucho. Buena expresión, ahora tengo que decir que sí. No, No, pero si sí. no lo haces, te vas. Claro, claro. No, pero sí, de hecho, a ver, lo que me pasaba muchas veces en las clases de historia era que estaba anotando las cosas que explicaba el profesor y de repente en el margen, tengo cuadernos llenos de anotaciones al margen de, así de manera como en palabras sueltas, una idea para el mundo, ¿no? Para Anator, por ejemplo. Claro, Como una ciudad tal y tal cosa. Es como que algo de lo que estaba explicando el profesor, no exactamente eso, pero me disparó otra idea, ¿no? De, uy, qué bueno una ciudad donde se hiciera tal y tal cosa, ¿no? claro. Así que sí, sí, y de hecho, bueno, de hecho estoy escribiendo, a ver, es algo que es una obra que la tengo pensada para escribir despacio, tranquilo, para un día, digamos, Mm. pero estoy escribiendo un libro que se llama Los años de Anator, que de alguna manera representa hacer eso, representa hacer un libro que alguien dentro de Anator escribe sobre la historia de Anator, ¿no? Ahí va, Entonces, eh, y para hacer eso, me tuve que sentar a pensar la historia de cada región. claro. Y me fascina. Y la mitología lo mismo. Escribir la mitología, que aparte teniendo un poco más o menos la idea de qué es cuál es la explicación real, está bueno porque es agarrar eso, desarmarlo, ¿no? Como si creara un rompecabezas y después lo desarmara Claro. para que cada pueblo vaya reconstruyendo. Que además, como decías antes, cada pueblo sabe lo que vos querés que sepan, no Claro, saben necesariamente la realidad. claro, tal cual. Bueno, de hecho, tu libro Cuentos de Anator no es que sea mitológico, pero de alguna manera son relatos que si yo viviera en el mundo de tus libros, podría abrir un libro de historia y leerlo. Sí. Porque, Sí, tiene un componente mitológico. De hecho, hay algunos. El libro está dividido en tres partes. La primera parte, justamente, que es Cuentos de la Tierra. O sea, Cuento de la Tierra, Cuento de los Tiempos y Cuentos del Misterio. Cuentos de la Tierra está pensado un poco como eso, como relatos mitológicos, hmm, digamos, ¿no? Entonces, si bien no totalmente, pero es un poco así. Entonces, eh, hay dos en particular de esos relatos que buscan literal ser eso, ser el relato mitológico de este pueblo. ahí va, tipo Sí. el inicio, Claro, es como el génesis, ¿entendés? De este pueblo. claro. Sí. Y la verdad que es un ejercicio que me gustó mucho hacer. eh, porque además me gusta esto de expresar de manera simbólica, que el mito tiene eso. Una vez, me parece que me desvío, pero está relacionado. Una vez en una clase de historia de América antigua, eh, la profesora estaba hablando sobre los mitos de origen de los pueblos de América, sobre todo creo que los Andes, o no me acuerdo dónde estaba hablando. Y decía, bueno, tengan en cuenta que ellos no tenían historiadores como nosotros, que buscan las fuentes y escriben las historias. Tenían mitos, ¿no? O mejor dicho, tenían como conocimiento que se venía transmitiendo de generación en generación y más o menos interpretaban y lo ponían con lo que ellos tenían en su mente en ese momento, digamos, con los elementos simbólicos que... Y yo me acuerdo que le pregunté a la profesora, levanté la mano y le pregunté a la profesora, ya para este momento estaba a mitad de la carrera, si no, no me hubiera animado a hacer esto. Le digo, una pregunta, ¿los historiadores no hacemos lo mismo? Claro, Buscamos las fuentes, pero reconstruimos con nuestra imaginación. Y la profesora, en mi cabeza, me miró con una cara medio rara y me dijo, no, bueno, pero nosotros tenemos fuentes concretas. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pero las fuentes concretas las escribió alguien en base a su observación, o sea que en realidad tampoco son fuentes claro, 100% objetivas, confiables, digamos que no. claro, Y como que me quedó esa idea, ¿viste? Como que por mucho que la profesora quiso decirme que no, me quedó esa idea. claro. Entonces me gusta mucho hacer ese ejercicio porque es esto de decir, expresar de manera simbólica algo que en realidad es verdad. O sea, los mitos, ¿no? Esto a mí me encanta que la psicología lo haya retomado después con Jung.
Los mitos son verdad en realidad. Son verdad de otra manera. No la Claro, verdad como la conoce la ciencia moderna, pero son verdad. Bueno, igual la ciencia moderna también, la verdad, ¿no? Bueno, por ahí entramos en otro terreno. También la verdad no la claro, entiende de manera unívoca, pero bueno. claro. Em, hasta ahora estuvimos hablando de todas cosas que te inspiraron, ¿no? Porque primero hablábamos de, bueno, tu primer impulso desde chico, después cómo llegan los juegos de rol, en el medio tu compañera que también escribía, que no era lo mismo, pero validaba tu gusto tal vez. Y recién me dijiste lo de la historia, que incluso anotabas en el borde de la hoja cosas que usabas de referencia de las clases. Y todo esto me lleva en realidad a pensar en tu proceso creativo, porque en todas las disciplinas artísticas hay un proceso creativo, pero viste que no es que una disciplina tiene un proceso creativo, sino que las personas tienen un proceso creativo. Entonces, ¿cómo lo fuiste encontrando? ¿Fue mutando? ¿Estás conforme con el de ahora? Yo creo que algo que me pasó siempre, y en parte creo que fue como empezó también todo, ¿no? Es, yo prácticamente, o sea, me soplas en la cara y se me ocurre una idea. O sea, no, es como, de hecho siempre ando como, bueno, ahora, hoy en día uso a veces el celular, pero siempre es como que todavía no, como que me gusta el escribir a mano, quizá porque mi generación, Sí, pero igual le escribo en computadora, en general escribo directamente en claro, computadora hoy en día, pero sí lo que son ideas, me gusta siempre llevar algún cuadernito o algo para anotar ideas. Si no tengo, lo escribo en el celular, pero porque cualquier cosa, justamente creo que tiene que ver con algo que hablábamos antes, de la fascinación, incluso por cosas del mundo real que fui desarrollando, que hace que hay cosas que veo que por ahí son comunes, pero no cotidianas de todos los días, que lo veo y digo, y me dispara como una imagen que no es esa. No sé, suponete, te pongo un ejemplo que no necesariamente es real, pero que me podría pasar tranquilamente. No sé, estoy caminando, me paro para esperar que cambie el semáforo y al lado hay un árbol y por ahí en el árbol veo un bicho que nunca vi. Y entonces en mi cabeza empiezo, uy, ¿te imaginas una criatura que fuera tal y tal cosa y que tuviera como esas antenas que tiene el bicho ese, que hacen esto? ¿Entendés? Como que ya empecé, ya sea, me fui. ¿Entendés? Entonces, eso es una parte de mi proceso creativo que siempre estuvo. como que se basa en la observación, Sí, muchísimo, claro. muchísimo. Que bueno, Eh, está muy en línea con lo de la fascinación y con lo que antes hablábamos de la escucha activa para narrar personajes, pero también el observar activamente es otra cosa que evidentemente ayuda mucho. sí, sí, y que muchas veces me pasa, bueno, por ejemplo, jugando rol, o sea, teniendo yo que dirigir, que a veces implica ayudar al jugador a crear un personaje, orientarlo, digamos, que el personaje por ahí me dice, che, se me ocurrió que, no sé, se me ocurrió que tenga una espada con el mango dorado. Y yo ya empiezo, ¿viste? Dorado, podría ser que el oro venga de tal lado, porque entonces ya empiezo a conectar y ya ahí me fui, de nuevo. Claro, Pero me pasa mucho eso. Y después hay cosas que me inspiran puntualmente, no sé, las bandas sonoras de películas, sobre todo películas épicas o así como que tienen ese tinte más épico, me inspiran un montón, o sea, me trasladan, ¿no? Me transportan. La música tiene un poco eso que te transporta, claro, entonces, y porque además, lo que tiene la música, y esto es algo que también es algo que para mí hoy en día es esencial de mi proceso creativo, me transporta a una sensación, a un sentir. Y muchas de mis ideas salen de un sentir, que se expresa en mi cabeza en forma de cierta imagen, pero que sale de un sentir. No sé, de repente escucho una canción y me transmite como no sé, el sentir de estar como esa tranquilidad que tenés cuando estás, bueno, por lo menos a mí me pasa esto, si estoy en la playa, tranquilo, sentado, mirando el mar, ¿no? La mezcla esta de tranquilidad, inmensidad del mar, de ¿no? vuelta a la inmersión, De vuelta a la inmersión, qué loco. Eh, y de ahí me surge por ahí, una historia donde eso sea una escena de esa historia. No importa si está al principio, al final, no importa, en el medio, pero como que se me ocurrió. Ya tuve la imagen. Entonces ya ahí me pasa un poco como con la primera historia, esto de escribir la escena del medio y empecé a escribir lo que venía antes. Bueno, tengo esta escena. Vamos a ver cómo llego a esa escena. claro, Entonces, eso es un poco el proceso que hace mi cabeza. claro. Bueno, a mí volví a nombrar la inmersión porque la verdad que es uno de los conceptos que me parecen más llamativos hoy en día a nivel general. Digo, en el arte obviamente es muy importante, pero un poco como relacionándolo también con el objetivo de este lugar, o sea, el podcast,
tiene que ver con buscar vivir experiencias, pero no para decir viví todo. Porque viste que está esta frase bueno, hay que vivir todo. Entonces por eso me drogo, por eso Claro. que en realidad vivís una cosa y dejás de vivir la otra. Claro. Pero yo creo que vivir experiencias y usar la palabra experiencia tiene que ver con que lo que vivas te mantenga inmerso en ello. Entonces, es muy loco que en realidad la inmersión parece algo muy propio del arte, pero que en realidad si lo aplicás a tu vida y vivís de manera inmersa, Hmm. de repente, un poco citándote a vos, empezás a decidir que el mundo real no sea aburrido. Hmm. Em, entonces, por eso me parece que tiene como mucho valor, tipo, hablar tanto del arte y encarar tanto todos estos conceptos, porque en realidad tienen que ver con la vida real. Sí, sí, de hecho yo creo que ahora que lo decís, pienso que yo me definiría, o me defino, sí, como una persona inmersiva. O sea, como que yo, todo lo que vivo, me sumerjo. Y hoy en día más, porque aprendí también a apreciar el valor de eh, emociones por ahí que son desagradables de transitar, la tristeza, llamémosle, pero que si no la, digamos, pero que tienen una función, digamos, ¿no? Y que cuanto más te metes en esa emoción, que te metes en el sentido ese, en el dejar que te atraviese, más capitalizás su función, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la tristeza típicamente se activa con una pérdida, con algo que vos deseás y que no, por algún motivo no está, ¿no? Ya sea porque lo perdiste o porque no lo podés conseguir. Y procesar esa experiencia, ¿no? Justamente, y es como sumergirte en la experiencia de no lo puedo tener, ayuda al proceso de aceptar esa realidad. Y quizá después más adelante sí lo podías tener, pero no te cambia. O sea, a verte, porque a veces uno tiene miedo, es muy común esto, tener miedo de meterte en eso porque no querés como condicionarte, no querés eh, llevarte a actuar de una forma por ahí que es contraproducente. Pero a veces por tener ese miedo, no descubrimos toda la riqueza que hay en sentir eso, en pasar al otro lado, ¿no? En lo que aprendes en el camino de sentir eso. Porque de repente, a veces me ha pasado, de repente, gracias a que me permití como ponerme muy triste por algo, darme cuenta que en el fondo no lo quería tanto, no quería eso en sí, quería algo de eso, ¿no? Porque a veces cuando te metes mucho, pensé, en la tristeza, por ejemplo, te metes mucho y como que querés sentirte mejor. Y entonces es como que empezás a buscar como formas concretas y no tipo que nieguen la pérdida o que nieguen eso que no puedes tener, sino como, bueno, ok, no puedo tener esto, pero ¿qué puedo encontrar? ¿No? Bueno, esa pregunta de qué puedo encontrar es una gran señal de proactividad. Y en la facultad vimos un concepto que no sé si es tal cual lo que voy a decir, pero a mí me sirvió tomarlo de esta manera, eh, que es como la diferencia entre ser víctima y protagonista. La diferencia de darte a vos la posibilidad de decidir, que sería ser protagonista, o vivir en un modelo que te determina, o sea, un modelo determinista, que Mm, parece obvio, pero siempre que elegimos no sentir algo o reprimir una sensación o resignarnos, dejar cosas de lado, dar por hecho, estamos siendo víctimas y está súper normalizado. sí. Y a mí me parece que en casos como el tuyo, donde hay un desarrollo creativo que se sostiene mucho tiempo, solo puede pasar si sos protagonista. Porque cuando sos el raro del grupo, Mm, podés elegir resignar lo que te hace ser el raro para empezar a encajar. Y a mí en la facultad nuevamente mis amigos me joden mucho, de una forma muy sana obviamente, con que todo el mundo me llama la atención de alguna manera, parezca raro, parezca lo que sea. Porque de alguna manera los más raros son los que tienen el potencial de ser más interesantes. Así que seguramente en algún momento haya algún raro en el podcast, si no es que no lo sos vos ya. Em, y Yo creo que todos somos un poco raros, pero no todos nos animamos a sacar nuestra rareza. bueno, claro, no todos son protagonistas, si se quiere. Mm, Y, y para ir cerrando, una de las preguntas
que se me vinieron a la cabeza cuando estaba preparando todo esto era si de repente una persona, por ejemplo yo, tuviera la posibilidad de estar dentro de tu mundo o uno de tus mundos, estar inmerso justamente, Mm, ¿qué es lo que te gustaría que se lleve de ese mundo y se lo quede para su vida cotidiana? Qué buena pregunta. Yo creo que justamente la experiencia de, qué loco, ¿no? Porque es el camino que yo hice como persona. La experiencia de el mundo puede ser un lugar mucho más grande, mucho más, puede haber mucho más de lo que creías en un principio. Eso para mí es lo que me gustaría que se llevara alguien de su paso por mi mundo, digamos, ¿no? Y que de hecho es lo que me gustaría que se lleve un lector de su paso por mis libros, ¿no? Como que se quede con esa sensación de, wow, el mundo es mucho más grande, ¿no? Gracias, Ignacio. A vos.